Bienvenidos, estamos en la 9ª clase sobre el tema de la santificación. Por favor, vamos a orar. Santifícanos, Padre nuestro, en tu verdad. Tu palabra es la verdad y empieza en mí. En el nombre de Cristo. Amén. Empezamos la semana pasada hablando de la santificación. Aquí en página 8 de las notas voy a repasar un poquito lo que estudiamos la semana pasada. Aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos, son además santificados realmente y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Jesucristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio de pecado sobre el cuerpo entero es destruido y las diversas codicias de él son debilitadas y mortificadas más y más. Y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. Muy bien. Voy a leer algunas porciones de la palabra de Dios para también para poder orientarnos a este tema. Pero recuerdan, por favor, que en la clase anterior hablamos de la santificación inicial. Y esta palabra santificación en las Escrituras se usa o se presenta con los 3 tiempos. Tiempo pasado, fuimos santificados. Fuimos santificados. Hablando de la santificación inicial, fuimos apartados. ¿Para qué? Bueno, para todo. Para empezar una vida del Hijo de Dios. ¿Ok? Y en un sentido, lo que nosotros llamamos el llamado eficaz, la Biblia también usa la palabra santificación casi como sinónimo a llamado eficaz, hablando de la santificación inicial. Cuando el Espíritu Santo nos toca, de inmediato nos aparta, ¿para qué? Para Dios y para la justicia de Dios. Y de inmediato empieza este proceso. Nosotros, por supuesto, tenemos que responder por fe. La fe es la evidencia del toque. La fe es la evidencia de la regeneración, la nueva vida que ya empezó en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo, llamados eficazmente por el Espíritu Santo, santificados, purificados inicialmente para poder empezar y de inmediato, respondiendo por fe, continuamos creciendo en esta nueva creación, creciendo en la santificación, creciendo en Cristo, madurando en Cristo hacia la meta, la imagen perfecta de Jesucristo. Es que fuimos creados a esa imagen y en la vida de la santificación Dios nos está recreando, renovando, restaurándonos a esta imagen de Jesucristo, pero poco a poco, mientras que maduramos en la fe. Sí, Señor. Pastor, en el Antiguo Testamento, cuando cogían los utensilios para el templo y sí, todos sí. los apartaban, los santificaban. Exactamente. Es de la misma forma como Dios nos aparta, nos santifica. Exactamente. Bueno, en ese mismo sentido se usa esa palabra santificación. Inicialmente no se usa para describir nuestro crecimiento. Inicialmente se usa para decir, Dios nos ha apartado para algo muy especial. ¿Y qué es? ¿Qué es esta cosa muy especial? La santidad. La santidad. La santidad, restaurándonos hacia la imagen de Jesucristo. Pero ya cambiamos de inmediato y continuamos cambiando. Pablo nos llama santificados en el momento que hemos sido apartados para Dios. Exactamente. Y vamos a ver varios textos que Pedro también usa
presenta en los cuales la palabra santificación se refiere a la obra inicial, cuando Dios nos aparta para que empecemos este proceso. ¿Ok? ¿Entienden? Pero continúa. La justificación es de una vez, pero los efectos continúan. Pero la santificación empieza y continúa. ¿Ok? Es la diferencia. La justificación es de una vez. Dios nos declara justos, aceptados, perdonados de una vez, pero los resultados continúan, pero la justificación es instantáneamente. Pero en este caso, la santificación inicial es instantáneamente porque empezamos esta nueva vida. Pero la diferencia es que la santificación es progresiva, continúa progresivamente, continuamente hacia la madurez en Cristo. Y por eso usamos la palabra santificación final. Cuando vemos a Cristo cara a cara, seremos así como Él es, purificados. Vamos a examinar algunos textos. La Biblia es un buen texto. Vamos a buscar primera carta de San Juan. Primera de Juan. ¿Ok? Y ustedes me van a decir a cuál de estas obras Juan se refiere. ¿Ok? Voy a empezar a leer en capítulo 1, primera carta de San Juan, versículo 5. ¿Quieres ayudarme, por favor? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, ahí paramos. Entonces, ¿cuál verdad se presenta aquí que toca el tema de la santificación? ¿Qué está diciendo Juan acerca de la santificación en este párrafo? Andamos en luz y Él es la luz. Ok. Pero ¿por qué Él está enfatizando esto? Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. Es mentira. Entonces, ¿qué está diciendo Juan acerca de la santificación? Que el que de verdad está santificado está unido a Él y vive en la luz, no vive en las tinieblas. Entonces, está diciendo Juan que la santificación es esencial. ¿Esencial para qué? Esencial para indicar que somos de verdad hijos de Dios. Entonces, no es opcional. Entonces, una persona no puede decir, oh, bueno, soy hijo de Dios, yo creo en Cristo y vive así como quiera. No. Juan dice que esa persona es mentirosa. Wow, ok, seguimos por favor en versículo 8. Por favor, Verónica. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, otra vez aquí está diciendo en versículo 8, ¿cuál es el punto que Juan toca aquí en el versículo 8? En esta experiencia, creciendo en la santificación, nadie puede decir, he llegado, que ya no peco. Y eso es muy importante porque al final de esta clase vamos a examinar por lo menos 3 herejías actuales, antiguas y actuales, de varias iglesias a nuestro alrededor que enseñan una perfección, diciendo que es posible. Pero ¿qué dice Juan? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué nos engañamos?
Porque es imposible que no pequemos. Exacto. ¿Y por qué nos engañamos? Porque ni nos vemos así como somos. Una persona puede engañarse, una persona puede estar bien confusa, pensando que ya vivo bien, ya no peco, pero esa persona no se ve como yo la veo, o como tú la ves, ¿verdad? Entonces ni se ve, porque sus propios ojos no lo permiten. Ahora entendemos por qué el patriarca David dijo: Señor, muéstrame mis pecados, examíname y ve mi maldad y guíame. Así es. Versículo 3 del capítulo 2. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Ok, vamos a leer 2 párrafos más. Capítulo 3, el versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿Qué está diciendo Juan aquí? ¿Cómo? Bastante fuerte lo que dice Juan. Bastante aquí. fuerte, pero ¿qué está diciendo? Que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. Que cuando vivimos, cuando hemos nacido como hijos de Dios, no estamos practicando el pecado. Practicando. Aunque somos pecadores. Pero vamos a aclarar esto. Juan está diciendo algo bien sencillo. No está enseñando una perfección y obviamente no está diciendo que nunca pequemos. No. Lo que él está diciendo es lo que la confesión de fe dice aquí. Escúcheme bien. Por su palabra y espíritu que mora en nosotros, el dominio de pecados sobre el cuerpo entero es destruido. El dominio. Ya no somos esclavos. Y esto llega a ser bastante complicado porque yo, examinando mi propia vida, yo practico pecado. Okay. Pero hay que entender que Juan, con propósito, está hablando en términos extremos. Y por eso, la forma del verbo que él usa es presente progresivo. Presente, bueno, ese hombre peca. O ese hombre es pecador, o ese hombre es dominado por el pecado. Es una manera de describirlo. Otra manera podría ser, bueno, ese hombre es justo, él no practica como de costumbre, no se manifiesta que su vida esté dominado por el pecado. En otras palabras, en tiempo presente progresivo, él no está pecando constantemente. ¿Ok? Es la idea. Tiempo presente progresivo. Cuando uno describe Gilda, no se dice de ella, bueno, ella constantemente está practicando tal vicio.
¿Ok? Entonces, no, Dios no practica como estilo de vida ningún pecado. ¿Peca? Sí, la he visto. No, pero... No, pero... ¿Ven la diferencia? Porque, y Juan dice que cuando la semilla de Dios mora en uno, esa persona empieza en otro camino. Peca, por supuesto, pero poco a poco está deshaciéndose de adicciones, de vicios, y por supuesto cae, peca, aún peca intencionalmente. Pero estamos hablando de, no se puede decir de él es mentiroso, no se puede decir de él es adúltero, no se puede decir de él no honra a nadie, ¿ok? No se puede caracterizar a esa persona dominada por completo por un pecado en ninguna área de su vida. Bueno, hay que permitir mucha gracia y mucha misericordia, porque no sé si puedo decir eso de mí mismo, pero estamos hablando en términos generales, estamos hablando en términos de progresividad, de generalidades, de características y de estilo de vida, ¿ok? Es decir, que esa persona no se defina por el pecado, se defina por otra cosa, por el amor de Dios. Por el amor y la obediencia. Y la obediencia. Según Juan, él usa esas dos palabras casi como sinónimos. Sí. Para Juan, obedecer a los mandamientos es amar. Para Juan, amar es obedecer. Entonces, porque los 10 mandamientos son guías, instruyéndonos, guiándonos en nuestra vida de amor. En mi vida personal, cuando vine al Señor, sabía cuando pecaba, pero tenía antes yo no me daba cuenta, para mí no era pecado nada. Ya como que le da a uno más, se da uno cuenta, aunque hay cosas que uno las trata de ocultar, pero sí siente que cuando como creyente, cuando uno peca, se siente porque ya Dios le ha dado el Espíritu y le ha roto la cadena de vida y pecado que tenía. Okay. Entonces está más consciente. Sí, exactamente. Y no es decir que nunca más no vayas a volver a repetir ese pecado, hablando de mi propia vida. Sí. Pero la gran diferencia es que la persona no se pone terca, rebelde, resistiendo la conformidad a la imagen de Cristo. No, esa persona está luchando, esa persona desea conformarse a la imagen de Cristo. Y aunque cae, yo caigo terriblemente, pero nos arrepentimos y seguimos. Juan está hablando de la persona que peca, no se arrepiente y se pone terca. Él se preocupa por esa persona, hasta decir que esa persona no es hijo de Dios, es hijo de diablo, porque ni se arrepiente, vive terca esa persona, y cuando los hermanos se acercan y le piden que se arrepienta, resiste. Está esclavizado del pecado. Está esclavizado. Y no estamos diciendo que definitivamente no es creyente, pero estamos diciendo que él mismo no puede con confianza tener la seguridad de fe en ese momento. Esa persona sigue esclavizado al pecado. Pero ¿qué pasa con la persona que peca y se arrepiente? O sea, no está esclavizado. Es lo que yo hago cada 5 minutos. Okay. O sea, que puedo decir que es la persona que vive diciendo que no tiene pecado y engañándose a él mismo, y también diciendo que tiene comunión con él, pero ando en la tiniebla. Uh-huh. O sea, esa es la persona que definitivamente no tiene comunión con Dios. No tiene el que comunión tiene con comunión es aparte, tiene un corazón contrito, humillado. Y se reconoce su pecado y se arrepiente. Exacto. Sí. Y no estamos diciendo que nunca peca. Sí, No, pero peca, reconoce. pero se arrepiente. ¿Ah? Reconoce su pecado y se Reconoce su pecado y se Y el arrepiente. Espíritu hace su trabajo, porque cuando uno pide socorro, para eso tenemos el Espíritu Santo. Exactamente, Nos va dando exactamente. fortaleza, sabiduría, Y uno hermanito, puede ir no estoy superando. diciendo una cosa
fácil. No estoy diciendo que esta vida es fácil. Esta vida es dificultosa. Really? No, es que me frustra, me desanima a veces. Sí, a mí también. Sí, por eso usted usa como buena ilustración. No, oremos. Padre nuestro, es que en verdad esta verdad nos hace frustrar a veces. A veces esta verdad nos desanima. Por favor, nosotros deseamos arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros en este momento recibimos tu perdón y tu limpieza. Por favor, danos una muy buena conciencia y por tu fuerza, por tu poder, haznos conformar a la imagen de Cristo, para que lo que Juan dice de creyente pueda describir mi vida y la vida de mis hermanos en este salón. En el nombre de Cristo te lo pedimos esto. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar la clase. Muy bien. Página 88. Ok. Y yo creo que ya entienden esta verdad, pero es parte de las notas y por esto voy a compartir esta información con los 3 aspectos de la santificación holística íntegra. Entonces empieza, continúa y tiene un fin. La santificación es definitiva o inicial, es progresiva y final. Bueno, estos textos hablan de la santificación como cosa definitiva. Segunda a Tesalonicenses 2:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Bueno, hermanos, este texto se refiere a la santificación inicial. La obra santificadora del Espíritu Santo es la que resulta en fe. El Espíritu y la verdad parecen ir de la mano. Incluso sugeriría que la obra santificadora del Espíritu Santo quizás se implica aquí como la causa de la creencia en la verdad. ¿Entienden eso? Estamos usando la palabra de manera diferente. Estamos usando la palabra santificación casi como en el mismo sentido de llamado eficaz. Entonces, estamos diciendo que aquí en este texto, cuando Pablo usa la frase obra santificadora, él está hablando de la obra inicial del Espíritu Santo en nosotros, apartándonos y produciendo la fe. Es la obra santificadora del Espíritu en conjunto con la creencia y la verdad. Por lo tanto, se refiere a la santificación inicial o definitiva. Otro pasaje es de Pedro 1:1. A los elegidos, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Cuidado, hermanos, porque hay que definir las palabras por su contexto. Aquí la palabra obedecer es un sinónimo. Dice que para obedecer a Jesucristo y ser redimidos. Entonces, la palabra obedecer, Pedro está usando la palabra como fe. Vamos a ver otros textos. Les mencioné antes que no puedo seguir la noción tradición del orden de la salvación de esa manera, ubicar todas estas doctrinas en una relación ordenada de causa y efecto. Dije que tengo 3 niveles. El primer nivel es que Dios actúa primero. Él recibe la gloria. El llamado, la regeneración y la santificación inicial son todos la causa del arrepentimiento y de la fe. Como ya hemos dicho, que la santificación inicial resulta en la fe. Son los medios de la justificación y la adopción. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Entonces, también primera de Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. En otras palabras,
hay que entender que el nuevo nacimiento resulta en creer. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Entonces, la fe es la evidencia del nuevo nacimiento. Sigamos con el tema de la santificación definitiva, progresiva y final. La fe es causada por la santificación inicial o definitiva. Pedro utiliza su propio vocabulario, tenemos que averiguar el significado en 1 Pedro 1 y 2. Estas partes, erigidos por la obra santificadora del Espíritu para obedecer. Y obedecer en este contexto quiere decir fe, creer y ser rociados con su sangre. ¿Ok? Ser rociados con su sangre refiere a la santificación o el perdón. Pero obedecer a Jesucristo es difícil de entender. ¿Significa obedecer a Cristo en la vida cristiana? No, eso es una manera de entenderlo, pero no significa eso en este contexto. Más bien, la obra santificadora del Espíritu Santo es para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esto se podría entender como que mientras obedeces a Jesús, su sangre te rocía, Él te perdona. Eso no es correcto. Quiero demostrar que Pedro utiliza las palabras obedecer y obediencia como sinónimos de creencia y fe, como lo hace en estos tres textos. 1 de Pedro 1:22. Sean purificados obedeciendo o creyendo a la verdad. Tropiezan al desobedecer o en ese caso rechazar, no creer la palabra. 1 de Pedro 2:8. 1 de Pedro 3:1. Ellos son desobedientes, o es decir, no creen, estos hombres, maridos, a la palabra. Frecuentemente Pedro utiliza la palabra obedecer para significar creer. ¿Ok? 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? En este caso, obedecer quiere decir creer en el Evangelio. Entonces, en otras palabras, rápidamente, el Evangelio es un mandato. En otras palabras, cuando Dios revela el Evangelio, Él nos manda que creamos. Entonces, es un mandato, hay que creer. Entonces, si uno obedece el Evangelio, está creyendo el Evangelio. Entonces, para obedecer el Evangelio tengo que creer, porque el Evangelio me exige, David, tú tienes que creer. Y crees, si creo, estoy obedeciendo el Evangelio que me exige que crea. Okay. De ese sentido, Pedro está usando la palabra obedecer. Hermanos, las palabras siempre se definen por su contexto. Estoy recordando que en Efesios 1:13 dice, cuando creíste el Evangelio, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Fuiste sellado. Es la garantía. Entonces, obedeciste por creer. Luego, 91, página 91, 1 de Pedro 1:2. Otra vez, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer o creer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. La obra santificadora del Espíritu lleva a la obediencia de Cristo. Creer el Evangelio y a conocer la limpieza que viene solamente a través de su redención. Si esto está correcto, entonces el apóstol Pedro está hablando aquí de la santificación inicial, por usar la palabra o la frase obra santificadora, se refiere a la santificación inicial. El primer toque, casi llamado eficaz. Obra santificadora, en este caso no se refiere a la vida de madurez, a la vida de crecer, no. Se refiere a la obra inicial, la santificación inicial. Se refiere al comienzo de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Segunda a Tesalonicenses 2:13. Pablo dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor,
Porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad, ya que la obra santificadora del Espíritu y la creencia en la verdad son paralelas. Entiendo esto como la santificación inicial. ¿Por qué paso tanto tiempo en esto? Porque hay personas que leen la Biblia y leen estos textos y dicen, oh, sí, yo puedo. Entonces, ellos entienden mal esto, pensando que está hablando de nuestra experiencia. No está hablando de nuestra experiencia. No está hablando ni de ser salvos por vivir de manera santificada. No. Tampoco está diciendo que podamos vivir casi perfectos, como algunos dicen. No, está hablando, si uno entiende esa frase por su contexto, hay que definir la frase por decir santificación inicial, el primer toque del Espíritu Santo que resulta en fe y que inicia el proceso. ¿Ok? Es importante entender que los apóstoles hablan de la obra inicial, la santificación inicial, el comienzo, la santificación progresiva, que continúa, y la santificación final, cuando vemos a Cristo cara a cara. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de la santificación progresiva, y eso sería mucho más fácil, porque aquí vivimos. Ya empezamos, ¿verdad? El Espíritu Santo ya nos tocó y ya empezó la santificación inicial, ya fuimos apartados, santificados en ese sentido, y Dios nos ve como santos ante sus ojos en la justificación, pero ahora entramos de inmediato, en la vida de santificación progresiva. ¿Ok? Aquí vivimos. Y casi el resto del Nuevo Testamento, casi todas las cartas del apóstol Pablo son para animarnos a seguir creciendo, porque él sabe que tan difícil es. Es sumamente difícil. Aún colaborando con la obra del Espíritu Santo y con la verdad de Jesucristo, es difícil. Hay un texto en Corintios que dice, ustedes eran ladrones, eran homosexuales, y esto eran antes, pero ya ustedes han sido justificados, glorificados. Parece que como que le diera todo el paquete en el instante. Da la impresión en ese texto. Tenemos todos los recursos en ese instante. Es muy importante entender eso, porque al final de la clase vamos a hablar de las herejías que dicen que no, hay que buscar otra experiencia, que no, ¿ok? Otra vez, ¿cuál es el medio principal por medio del cual crecemos en la santificación? La comunión con el Señor. ¿Cómo? La comunión con Dios. La comunión con Jesucristo. La unión con Jesucristo. Y en unión con Jesucristo, los factores principales son la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero, vamos a buscar, antes de hablar de la obra progresiva de la santificación, busquemos por favor Juan 15. Juan 15. Juan escribió 5 libros, ¿verdad? Escribió su Evangelio, escribió 3 cartas, escribió Apocalipsis, 5 libros, y estamos en Juan 15. Yo soy la vid verdadera, dice Jesucristo. Mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios. Qué bueno, ¿no? Santificación inicial. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Ok, ahora permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Unión con Cristo.
es el medio de la santificación, unión con Cristo. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría será completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ok. Entonces, entendemos que lo esencial de morar en Cristo. ¿Y cómo moramos en Cristo? Permaneciendo en él. ¿Y cómo hacemos eso? Obedeciendo su palabra, pidiendo la presencia, ayuda del Espíritu Santo, viviendo en comunión, porque como ya aprendimos la semana pasada, principalmente la unión con Cristo se experimenta en el cuerpo de Cristo, sí, en comunidad. No es decir que no leemos la palabra de Dios en casa, no. Hay que leerla toda la noche. Pero Cristo nos visita, nos se manifiesta, nos anima, nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, nos hace crecer, nos hace dar fruto, experimentando unión en comunión en la palabra y en el Espíritu Santo, y juntos con esta experiencia. Y también el crecimiento solamente lo puede dar Dios. Solo Dios, Solo sí, Dios. Exactamente. Y volviendo a repetir lo que aprendimos, el que santifica es Dios. Es Dios. Dios promete que la obra que Él inició, que Él comenzó en nosotros, Él mismo la va a completar antes o hasta el día de Jesucristo. Pero a la vez, dice Filipenses 2, que nosotros cooperamos, ¿verdad?, en esta obra santificadora del Espíritu Santo. Nosotros cooperamos sabiendo que, confiando en el hecho de que Dios nos da el querer y el hacer, deseo y poder. ¿Y cómo? Meditando juntos en la palabra, recibiendo la presencia, la llenura del Espíritu Santo, constantemente confiando en Cristo, diciéndole: Cristo, yo confío en ti, ayúdame y lléname, dame de tu sabiduría, de tu poder, de tu presencia, solo no puedo, yo dependo de ti. Y juntos le decimos lo mismo: dependemos de ti, ayúdanos por favor a crecer y a madurar, danos sabiduría. Es una experiencia progresiva, experimentada principalmente en unión con Cristo. Estos dos textos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados. ¿En qué sentido se usa la palabra santificados en este contexto? Progresiva, sí, es santificación progresiva. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ustedes? Que crezcan en la santidad. Es la misma para todo el mundo, ¿verdad? Lo más importante es el desarrollo de nuestro carácter conformándose progresivamente a la imagen de Cristo. Es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ok? Y aquí dice
que se aparten de la inmoralidad sexual como una aplicación de este crecimiento en Cristo. Pero en versículo 8, fíjense en esto, bueno, 7, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, no rechaza al apóstol Pablo, no rechaza al pastor, sino rechaza a Dios. ¿Quién les da a ustedes? Su Espíritu Santo. Ok, 2 Pedro 3:18. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok, obviamente este texto está hablando de la santificación progresiva. Dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, se refiere a los medios. Y otra vez, por favor, cuando los apóstoles usan esta palabra conocer o conocimiento, no está hablando de pura información. Están hablando de una persona. Están hablando de conocer una persona. Los conocimientos de Cristo, nosotros recibimos los conocimientos de Cristo por crecer en nuestra experiencia personal de conocer más íntimamente a Jesucristo. Pero también eso viene por medio de los conocimientos revelados en la palabra de Dios. Vamos a examinar algunas características. Recreativa. Ok, me gusta eso. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos. Jesucristo en su oración sacerdotal, antes de morir, está pidiendo de su Padre que haga, ¿qué? Que santifique a sus discípulos. ¿Cómo? En la verdad. En la verdad. Y la palabra es la verdad. La palabra es la verdad. Y otra vez, ¿cuál es la meta? Es llegar a la imagen de Cristo. La imagen de Cristo. ¿Y cuáles textos enseñan eso? Busquemos Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 28, quizás uno de los más famosos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Qué propósito? Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser, ¿qué? Transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, Dios nos predestinó para ser santos. Dios nos predestinó, nos llamó para reconformarnos a la imagen de Cristo de la cual caímos. ¿Ok? Entonces, la salvación es para restaurar las cosas. Es para reconstruir lo que había antes en el jardín. ¿Y qué había? ¿En qué estado eran Adán y Eva? Perfecto. Obedientes. Santos, obedientes, conformados a la imagen. Y la redención de Jesucristo es para restaurarnos, recrearnos a esa imagen. Y por eso fuimos predestinados y llamados, para ser reconformados a la imagen de Jesucristo. Y hay otros textos que dicen lo mismo. Primera de Pedro 1:16. Sean santos, porque como yo soy santo, dice Dios. Y como dice ese texto en Hebreos 12, el Padre nos disciplina para que nosotros compartamos su santidad. En ese caso, su santidad. Interesante. Entonces, muchos textos usan varias frases, pero todos dicen lo mismo. La meta es ser transformados, recreados, restaurados a la imagen de Cristo, a la santidad de la cual caímos en Adán. ¿Entendido?
Ok. Pablo le dice, yo oro para que ustedes crezcan a la estatura de Jesucristo, en una oración que hace en Efesios. Ujú. Exactamente. Y que conozcan la anchura, la grandeza de Él. Y siga, Pedro, en la página 92 con la característica de sinergista. La obra de Dios, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Según este texto, ¿quién hace la santificación? Solo Dios. Solo Dios, según este texto. Y fíjense, el resto del versículo dice esto. 23 y 24. El que los llama es fiel. Y así lo hará. ¿Quién lo hará? Dios. Eso nos da confianza, nos da esperanza. Dios es el que santifica. Oh, pero hay más. Porque tenemos que participar. Filipenses 2:12. Sigue, por favor. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Por favor. Entonces, Él nos escoge antes de la formación. Él es el que nos predestina, Él es el que nos forma y Él es el que nos hace crecer. Ok, pero Sí. Pero lleven su salvación a cabo con temor y temblor. entonces, como dije la semana pasada, por primera vez estoy diciéndoles que hagan algo. Por favor, esfuércense y trabajen. ¿Por qué? Porque ya pueden. Ya saben que la salvación es de Dios. Es pura gracia, es por pura gracia. Ustedes entienden que esta obra es monergista, es decir, esta obra se hace solo por Dios. Dios no necesita ayuda para llamarnos, para regenerarnos, ni para darnos la santificación inicial. Él nos toca, nos da su espíritu, nos resucita. De inmediato nosotros creemos y ya podemos. Entonces ahora trabajamos no para ganar, trabajamos porque ya tenemos todo. Tenemos todo en Cristo. La obra de Cristo es lo que nos salva, nos llama, nos regenera y nos da la santificación inicial. Y nosotros ya estamos en Cristo y en Cristo tenemos todos los recursos necesarios para poder obedecer y amar y crecer hacia la imagen de Cristo. Háganlo, dependiendo en Dios. Pero ahora pueden y tienen que sudar. Tienen que resistir la tentación y pueden tener éxito. Pueden trabajar ahora. Tienen que hacer planes, tienen que disciplinarse, dice Pablo. Disciplínate, Timoteo, ¿para qué? Para la santidad. Entonces ya pueden. Entonces no hay excusa, no hay pretextos. Entonces ahora pueden trabajar, ahora tienen que servir a Dios y amar a los hermanos y amar a los vecinos. Entonces, pero hay que tener cuidado. Sí, hay que trabajar, pero trabajar en unión con Cristo, dependiendo de la obra de Cristo, morando en Cristo, meditando en la palabra de Cristo, pidiendo la llenura del Espíritu Santo, animándonos en la comunión constantemente, dándonos la patada para que sigamos adelante siempre. En otras palabras, Él nos equipó para poder hacerlo todo. Exactamente. Tenemos todos los recursos necesarios. Ya podemos. Pero nos llama a actuar.
Tenemos que actuar. Tenemos que actuar. O sea, Y no se puede, no es simplemente que nos equipa, sino... No se puede acostarnos en la cama, ni en la banca. Hay que trabajar. Tenemos que hacer nuestra parte para participar en lo que Dios está haciendo. Y no trabajando a solas. ¿Ok? Trabajando, dependiendo en la gracia santificadora. No podemos perder el punto de vista de que siempre vamos a estar dependiendo de Él. Sí, tenemos que depender de Él constantemente. Y esta cosa de servir y hacer es bastante difícil, muy difícil. Y por eso hay que servir desde la unión con Cristo. Y solo desde este contexto de unión con Cristo. Y por eso tenemos que orar constantemente en la palabra y en oración y en comunión para poder hacer. Pero hagamos. Dice Pablo, ahora trabajad. Porque Dios trabaja en ustedes para darles el querer y el hacer. Sí, y tal vez otro modo de decirlo también es que el trabajo que tenemos es descansar. En Él. En Él, realmente Okay. esa es la batalla, porque el que puede hacer realmente solo es Cristo. Es Cristo. Entonces, y Él ya ha hecho todo. Ujú. Entonces, cuando descansamos en Él, es una muestra de fe más grande que cualquier otra cosa. No sé, una vez cuando escuché eso, me dio mucho, ¿cómo se dice?, alivio, porque uno Sí. como cristiano a veces siempre piensa, estoy trabajando suficiente, pero el trabajo es descansar, porque ya hemos entrado el descanso. Y descansar no es no hacer, sino que confiar. Es decir, porque Él es el que motiva. Y más que nada y es confiar. Me gusta la palabra, y todos los teólogos usan esta palabra. Descansar participando. Sí, parece un conflicto, pero Sí. es una realidad. Es una realidad. Vamos a tocar el tema de las buenas obras, porque no trabajamos en un montón de cosas, trabajamos en lo que Dios dice en su palabra que hagamos. Y este texto también da la colaboración en Efesios 2. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, ni la fe procede de ustedes, sino que Él es el regalo de Dios. No por obras, no son salvos por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Bueno, en verdad, en griego dice, para que caminemos en ellas. Pero me gusta más eso, porque tenemos que caminar. Pero caminar reposando, caminar permaneciendo en Cristo, caminar llenos de la palabra, llenos del Espíritu, animados por el cuerpo de Cristo. Así reposamos en Cristo, participando, pero caminando. ¿No caminan para descansar? Pero ya Él lo hizo todo. Ya lo Me hizo hizo todo. todos los materiales, toda la obra, y me dejó la ruedita del Espíritu Santo que me ayuda a caminar. Pero también la Biblia habla de la necesidad de disciplinarnos en la palabra, de resistir el diablo y de resistir el pecado hasta sangrar. Yo tengo la obra del Espíritu Santo, pero si no leo la palabra, no me congrego, no estoy haciendo nada. No se puede sin congregarse. La persona que no se congrega no tiene ni la más remota idea de lo que es el cristianismo. No tiene ninguna idea de lo que es. No se puede vivir, no se puede experimentar, no se puede tener sin congregarse. No hay comunión. No hay comunión, es imposible. No es posible morar en Cristo sin comunión. Es imposible. La vida no existe aparte de Cristo y aparte del cuerpo de Cristo. No existe. Pero Ok. esto nos debe animar a todos nosotros, porque como te dije, entre más estudio, más me doy cuenta de que la gente no quiere creer en Dios, o en Jesucristo, o en nada, pero me anima porque estoy equipado para poder
porque el que hace todo es Dios, pero Él ya lo hizo y Él viene por los suyos, que ya han sido llamados. Entonces nosotros cuando vamos y estamos equipados, estamos haciendo esto, que es estudiando y congregándonos y en comunión, estamos yendo. Eso está pasando. Sí, entonces deberíamos Hay que identificar los que han creído en los últimos 2 años y los que están madurando en su fe en los últimos 2 años. Dios está haciendo su parte. Sí. Y también recuerden ese texto en Hechos, cuando Pablo quería salir de Corinto. ¿Y qué le dijo el Señor? Quédate. Tengo mucha gente aquí. Porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Estamos hablando de Corinto. Se quedó 2 años más. Entonces, él recogió una gran cosecha entre los elegidos. Y por eso me gusta mucho lo que Paul acaba de decir, porque esa doctrina me anima. Vamos a tener éxito cuando evangelizamos. ¿Por qué? Porque Dios llama eficazmente. Por eso, porque llama a sus elegidos. Y es nada de nuestra inquietud. No tenemos ni la más remota idea de quiénes son, ni debemos de preocuparnos por saber quiénes son. Nuestra responsabilidad es testificar, modelar, compartir la palabra y amar y modelarles, orar. ¿Ok? Y también Pablo dice que hay que cultivar una disposición de mansedumbre y de respeto a los no creyentes, respondiéndoles apropiadamente a cada pregunta. Entonces, tenemos que pensar. Sigue. Inclusive ahora hasta de no comer lo que ellos piensan que no es adecuado comer. Hasta este extremo pide que respetemos sus... para no romper la afinidad. Exactamente. Y entonces, hermanos, siempre estamos en este juego, y siempre estamos en este equilibrio, en este balance entre lo que Dios hace y nuestra participación, nuestra responsabilidad en lo que Dios hace. Tenemos que entrar por fe en lo que Dios está haciendo. Es bueno orar o pedirle, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo en Key Biscayne? Porque yo quisiera participar. Y es buenísimo. Entonces, cada vez, perdóname por, confesarles mis pecados, pero cuando estoy en mucha oración por la obra evangelística, Dios llena mi mente con nombres. Nombres de personas que, David, habla con aquella persona, siempre me dice, llena mi mente con nombres de personas con las cuales quizás he iniciado algo, o una persona que indicó algo de interés, y mi mente se llena y estoy siempre buscando oportunidades de reunirme con esas personas, de invitarlas a mi casa a cenar, y ustedes también. Entonces, hay que orar. ¿Qué hago? ¿Dónde estás trabajando? Yo quiero participar. Tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe universalmente, pero qué bueno cuando Dios pone appointments, citas. Dios crea citas, ¿no? Citas. Y Dios prepara conversaciones. ¿No lo hace? Claro que sí lo hace. Y cuando tú participas en esa cita, te llenas con gozo, porque tú sabes, en ese momento estoy participando en la obra de Dios. Porque Dios ya empezó a trabajar en esa persona. Y Dios te invitó a ti a hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Meter verdades. Orar. Amar. Cultivar una personalidad de aceptación y mansedumbre y respeto. Y lo hacemos si permanecemos en unión con Cristo, en su palabra, en la llenura del Espíritu y en comunión donde recibimos ánimo mutuo para seguir en esta vida difícil de avanzar el reino y de mejorarme o de crecer en la santidad. La obra más difícil. Es mucho más fácil predicar que crecer en santidad.
Entonces mi trabajo como pastor predicando es la cosa más fácil. Crecer en santidad, muy difícil. Pero tenemos que participar también en la obra santificadora de Dios, usando la palabra y el Espíritu Santo, la oración y la comunión para estimularnos siempre hacia la imagen de Cristo. Por eso el secreto de la victoria es en lo adverso. Mientras sufro, dependo más. Y cuando dependo más, me acerco a la gracia. Y Dios me llena, me toca, me cambia, me transforma. Y por eso Dios a veces envía pruebas. Porque cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Dice Pablo, fuertes en gracia. Progresiva. Dice Pedro, crezcan en la gracia y en el conocimiento. Entonces, no es necesario repetir esto. Es una experiencia gradual, progresiva, lenta, incompleta. Queridos hermanos, 1 Juan 3, 2. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Otra vez, nunca es completa en esta vida la santificación. El pecado que queda, pero que nos reina. Tenemos un remanente de pecado en nosotros y que siempre nos tienta. Y ahí está, y tenemos que resistir confiando en todos los medios de la gracia para poder resistir y dominar este vestigio de pecado en nosotros. El crecimiento es gradual. Déjense de mentirse unos a otros, Colosenses 3:9. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Es un proceso gradual y comprensiva porque afecta el alma, el espíritu, la mente, el cuerpo, la personalidad, el albedrío y la sexualidad. Afecta todo. La santificación toca todas las partes de mi ser y también será final. Romanos 12:16 habla de la santificación final, como lo hace. Y otra vez, 1 Tesalonicenses, que Dios mismo, Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que empezó una buena obra en ustedes lo completará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6.